Saludos, apreciados amigos, es un gusto estar nuevamente con vosotros. Vivimos tiempos donde las urgencias se presentan y rebasan la planificación hecha. Por ello he considerado que paralelamente al momento electoral que vive el país, hay necesidad de atender otros temas que son impostergables y de interés para todos. Hoy hablaremos de la geoingeniería, un término que a muchos debe sonarles desconocido, aunque durante los últimos tiempos está influyendo a diario en nuestra vida y particularmente en nuestra salud. La geoingeniería es un conjunto de tecnologías diseñadas para intervenir en el clima de la Tierra, aunque quizás el término correcto sería medio ambiente, con el objetivo de que, según sus impulsores, subrayo esto, mitigar el cambio climático o sus efectos. Se divide principalmente en dos categorías: la gestión de la radiación solar, que busca reflejar una parte de la luz solar de vuelta al espacio, y la captura y almacenamiento de carbono, que consiste en extraer CO2 de la atmósfera. Su impacto actual es objeto de debate y hoy hablaremos de esto durante los próximos 60 minutos o quizás más con el licenciado Eduardo Barba Arias, a quien doy la bienvenida. Sin más presentación, él es un amigo de la casa y yo creo que no necesita ser presentado mayormente, sino ir adelante porque el tiempo apremia. Con su salud, Eduardo, empezamos de inmediato. Adelante. Querido William, buenas noches y buenas noches a todos los amigos que nos ven a través de esta plataforma Opina TV en todo el mundo. Bueno, sí, William, es verdad que, como usted menciona, hay temas que son inherentes y son parte de esta coyuntura geopolítica en la cual hoy el Ecuador está inmerso. Y digo geopolítica desde la perspectiva internacional y local. El concepto de geopolítica implica, pues, como todos deben saber, conocimiento general, la aplicación de las diferentes estrategias, planes, programas y perspectivas políticas que tienen los organismos internacionales para beneficio de los países miembros de los organismos, en este caso de la ONU, de la OEA, los países miembros de estos organismos internacionales que han sabido articularse a través de los años en diferentes programas de asistencia, tanto en lo humanitario, tanto en lo militar, tanto en la salud, en la cultura, en lo económico. Entonces, estos organismos han ido aplicando a lo largo de los años una serie de acciones políticas no vinculantes, porque en derecho internacional ninguna de las acciones que imprime la Organización de Naciones Unidas o la Organización llamemos de salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ninguna son vinculantes, no son de obligatorio cumplimiento. Eso ha sido por lo menos hasta ahora. Porque hoy, exacto, porque hoy sabemos que se pretenden convertir en vinculantes a través de otros mecanismos legales y una serie de cosas que ya han venido sucediendo en los últimos 5 años desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Entonces, Eduardo, permítame, estamos hablando entonces de la geoingeniería dentro de lo que es la geopolítica, ¿verdad? Es parte de la geopolítica. Si estoy, claro, es parte. ¿Y por qué debemos preocuparnos por este tema que parece tan técnico para los ciudadanos comunes y corrientes? Porque resulta que este tema está articulado dentro de precisamente la Agenda 2030-2045. Es parte de los elementos que tienen que ver con el manejo sustentable del clima. Lo que hoy sabemos que la OEA le llama, si entiendo que le llama ebullición climática, porque dejaron de llamarle hace tiempos cambio climático, hoy le llamó Antonio Guterres. Usted recuerde que hace unos meses atrás en los medios internacionales le cambió de nombre al cambio climático y le puso ebullición climática en una manera de, no sé si fue una broma, no sé si fue en serio, al haber cambiado esta terminología,
para generar un impacto mayor de miedo a los estados para que tomen las medidas que ellos están planteando, como OMS, como ONU, como OEA, etcétera. O sea, estos organismos que de alguna forma están todo el tiempo, están imprimiendo presión y presión para que se cumplan estas políticas internacionales que, como digo, y lo he dicho al inicio, no son vinculantes, no son leyes internacionales, son políticas internacionales de asistencia en los diferentes campos del quehacer de los países miembros de los organismos. Esos elementos, llamémoslo así, políticas internacionales o los nuevos conceptos que entraron a través de la Agenda 2030 como el concepto de gobernanza global, ¿no? Estos temas han ido calando poco a poco han ido mermando y calando las políticas de los Estados-nación. Esas políticas que emanan de la constitución de cada país han sido poco a poco mermadas en su impacto, en su fuerza, en su pertinencia, en su jurisdicción. Las constituciones han ido poco a poco doblegándose a estas políticas internacionales. Y dentro de estas políticas, haciendo este análisis macro, está precisamente el clima, porque el clima es parte también de la Organización Meteorológica Mundial, que es adjunta también a la ONU. Entonces, todos estos organismos son uno solo, que están divididos por sus temáticas, ¿no? Los temas que les corresponde. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Turismo, la Organización, el Foro Económico Mundial, etc. Cada uno tiene su segmentación, pero todos obedecen al gran plan de globalización impreso en el plan 2030-2045, que ahora se llama el plan del futuro. Y como el tema climático es clave para todo el mundo, porque usted sabe que la agenda climática significa dar asistencia a los países para la transformación de la matriz energética para que el CO2 vaya poco a poco bajando hasta llegar a cero, ¿no? Y en ese escenario, que es parte de la Agenda 2030-2045, está incorporada la geoingeniería. Dentro de los organismos internacionales, es un sinfín de organizaciones, no tengo en mi memoria la lista completa de las organizaciones, pero existen organismos internacionales dedicados exclusivamente a los desastres naturales. Es curioso, pero existe dentro de la Organización Mundial Meteorológica otras subsidiarias que son globales también, que se encargan exclusivamente de la asistencia de desastres naturales. Estos organismos que están en Internet, todo ciudadano en el mundo puede ingresar a investigar, a documentarse de los propósitos, los objetivos que tienen estos organismos, contemplan precisamente cada una de las acciones climáticas que se están tomando. Y de hecho, esta Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, la ONU, han vaticinado a través de algunos videos institucionales, el 2024, de que en los próximos 50 años el clima simplemente será ya imposible de tolerar, porque las temperaturas serán extremas, los cambios del clima serán extremos, y ahí es cuando irrumpe Antonio Guterres en mencionar que ya no hablamos de cambio climático, sino que hablamos de la ebullición climática. Esto significa que la temperatura ya en este momento ha subido entre 1 y 1.7 grados. Y si es que ha subido en ese rango, implica que estamos ya entrando en alerta roja. Por eso el cambio de nombre de cambio climático a ebullición climática. Correcto. Nuevamente volvemos al concepto de la geoingeniería y de las diferentes acciones geopolíticas, tanto a nivel global como a nivel local. Y ahí entra lo que está sucediendo en el Ecuador.
Como prueba de ello, hemos realizado desde hace 3 años atrás con un equipo de trabajo de investigación aquí en el Ecuador, hemos realizado la búsqueda de evidencia, mi estimado William. Y bueno, en esta conversación que tenemos y que usted ha tenido la gentileza de brindar, vamos a exponer información crítica y muy especial para el Ecuador. Yo me he fijado, estimado William, que dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestro país, hay muchos expertos y pseudoexpertos y titulados incluso, que minimizan este tipo de noticias de la geoingeniería, del ataque con armas climáticas, ridiculizan, minimizan, invisibilizan cualquier persona, y esto no es solo en el Ecuador, esto sucede en todo el mundo. Aquel ciudadano que osa o pretende decir que no existe el cambio climático, que es falso el cambio climático, pues inmediatamente es ridiculizado. Pero aquí tenemos una sorpresa, estimado William. Aquí en el Ecuador, por primera vez, y nuevamente Ecuador vuelve a hacerlo de nuevo, vamos a mostrar una documentación que no puede ser ni ridiculizada, ni minimizada, ni invisibilizada de ninguna manera. Porque lo que usted va a ver a continuación y nuestros amigos televidentes van a poder apreciar son evidencias documentales e institucionales. Documentos oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador que contemplan información inherente y referente a todas estas armas climáticas y también armas electrónicas que están siendo utilizadas en este momento en todo el mundo, pero aquí en el Ecuador también. Y como yo tengo que hablar como investigador que soy, con las pruebas en la mano, he traído algunos documentos solamente para mostrarlos a cámara, para que se vea que esto es real. He traído algunos documentos para ir más o menos compartiendo y explicando de qué se trata. En primer lugar, tenemos este documento, es un documento de texto de la Academia Militar de Guerra, de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Este documento contempla y contiene información referente a las tácticas de guerra que en el año 1984, aquí se puede apreciar el año, este es un libro de texto de aquella época, 1984, con la cual pues los militares ecuatorianos se formaban. Y dentro de este libro histórico, porque dice algo muy importante. ¿Cómo se llama el libro? Historia de la guerra. El libro se llama Historia de la guerra electrónica. De la guerra electrónica, correcto. Este es un libro de texto que se ha utilizado aquí en la Fuerza Aérea Ecuatoriana durante décadas. Hemos accedido a estos documentos de manera exclusiva para mostrar y evidenciar que las armas electrónicas, electromagnéticas, las armas climáticas, una serie de componentes están vigentes no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Pero qué mejor que mostrarlo con evidencia. Aquí nosotros podemos ver en el índice de este libro, no sé si se puede apreciar y se puede ver la lectura, lo que contiene este libro, y precisamente habla de la guerra electrónica en el campo del infrarrojo, que contiene contramedidas electroópticas, por ejemplo, armas láser, armas de baja y alta frecuencia. Este texto es estudiado por los militares, ¿no? Y obviamente, al ser un documento de estas características, y no es el único, tenemos otro, está evidenciando de que estas armas existen, tanto armas electrónicas, electromagnéticas, armas de sonido, armas infrarrojas, está escrito en este libro de texto militar. Y en esta otra revista institucional, asimismo de la Fuerza Aérea, contiene un elemento adicional que sorpresivamente nos llegó. Esta es una revista institucional de la Fuerza Aérea del año, mire usted, no sé si se alcanza a ver, pero es de 1968.
Esta es una revista institucional de 1968. Sí. Aquí viene un tema que aquí en el Ecuador ya lo sabe, la mayoría de gente lo sabe. Es más, se hizo oficial a través de el gobierno actual el año anterior, cuando hubo la época de sequía entre el mes de mayo y el mes de julio, si no me equivoco, que hubo la gran sequía que duró como 80 días, si no me equivoco, y hubo un gran problema, pues por falta de lluvia en todo el territorio, que nos dejó sin luz, supuestamente nos lanzaron al estiaje, etcétera, etcétera. Esa es una historia ya contada y el gobierno nacional lanzó la propuesta y lanzó una tecnología de sembrado de nubes para hacer llover. Esto salió en los medios de comunicación, fue ampliamente difundido, pero la gente no lo asoció apropiadamente, porque decían que estas técnicas simple y sencillamente es rociar yoduro de plata al ambiente para que llueva, y que gracias a eso se solucionó el gran problema. Pues bien, aquí tengo yo una sorpresa para el Ecuador y para el mundo. En esta revista de la Fuerza Aérea de 1968, contiene este artículo militar que dice la siembra de nubes y lluvias. Ahí está el título. La siembra de nubes y lluvias. Y aquí podemos ver una fotografía de uno de los aviones militares ecuatorianos que fue adaptado para incorporar un tanque de 500 litros para llenarlo con agua y lanzarlo a la atmósfera. Este artículo lo que demuestra, estimado William y estimados amigos, es que la geoingeniería ya existe en el mundo desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y que las diferentes gobiernos, las diferentes unidades militares de todos los países ya utilizaron estas tecnologías. Claro, estamos hablando de 1968, pero ya existía. Hoy, esa tecnología existe, se aplica y es parte de la geoingeniería, que usted muy bien lo relató al inicio y dio lectura de un concepto básico de lo que es la geoingeniería. Pero aquí viene una doble acepción de la palabra geoingeniería. La geoingeniería como propósito de asistencia y contención de desastres, que es la teoría oficial de los organismos internacionales, y la otra acepción que es la geoingeniería utilizada como arma geopolítica. Esto no lo digo yo, está contemplado en diferentes artículos internacionales que explican y aclaran perfectamente esta doble acepción de la palabra geoingeniería, y que aquí podemos ver claramente que aquí en el Ecuador sí se aplicaron estas técnicas, estas herramientas o estas tecnologías. Pero sí, permítame, Eduardo, hacer un comentario de respaldo a lo que usted está diciendo. Estas teorías no son antojadizas, pues ya ha ocurrido, y para muestra un botón. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos realizó operaciones de modificación climática como el proyecto Popeye, así como Popeye el Marino, así se llamaba, proyecto Popeye, para prolongar las lluvias e inundar rutas enemigas. Continúe, por favor. Así es, William. Esto es histórico, esto es historia. Es extraño que hayan personas en el mundo, hablemos de ingenieros en medio ambiente, meteorólogos, etcétera, que alineados a la agenda globalista se han dedicado en todo el mundo a menospreciar, minimizar, ridiculizar, invisibilizar y atacar a todo aquel que dice la verdad. Yo, por lo general, no doy opiniones cuando mi trabajo es investigar. Y cuando yo investigo, pues tengo que ofrecer documentación. Estos documentos, más adelante puedo hacerle llegar a usted para que se pueda dar a conocer públicamente. Tenemos aquí otro documento importante. Y este es un documento notariado. Esta es una sorpresa, William, otra sorpresa más. Este es un documento notariado aquí en Notaría Pública del Ecuador. Data del 7 de noviembre del 2018. Está aquí la fecha, no se alcanza, no sé si se alcanza a ver. Ajá. ¿Sí? Y es un documento extraído de la organización. ¿Perdón?
De la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Correcto, es de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una investigación que yo realicé sin este propósito que ahora lo hago. Lo hice en el 2018 y lo hice notarizar. Al notarizar el documento, aquí está el original, esto implica aclarar, no solo a mi persona, sino a la opinión pública, de que los campos electromagnéticos pueden afectar a la salud pública. Ya en el 2018 estábamos trabajando en esta idea de que estos campos electromagnéticos afectan y afectan a través de los celulares. Es algo que en la opinión pública en todo el mundo se habla. Muchas veces se piensa que este es un tema que no tiene trasfondo o que no tiene peso, que no tiene evidencia suficiente, pero aquí tenemos uno de los documentos, ¿no? Y es original de la notaría, es extraído de la página oficial de la OMS, y en este texto, que tiene alrededor de unas 10 páginas, todo está notariado, habla precisamente del impacto a la salud pública de las armas de telecomunicaciones, así las llamamos, porque en realidad las antenas celulares son hoy por hoy conocidas y vistas como verdaderas armas electromagnéticas, como parte de la geoingeniería. Y otro de los elementos importantes es precisamente las estelas químicas. Las estelas químicas hoy sabemos que están alineadas con las antenas de telecomunicaciones. Y en el Ecuador. Eduardo, antes de que continúe con este asunto de las estelas químicas, quería preguntarle si ha chequeado últimamente si ese documento todavía se mantiene en la página de la OMS, porque cuando hay este tipo de cuestiones que afectan la imagen de este organismo, muy venida menos, por cierto, después de aquella crisis que no podemos mencionar aquí abiertamente porque si no nos bajan el video, generalmente los sacan, los eliminan esa información. ¿Ha chequeado usted últimamente si eso se mantiene ahí? No lo he chequeado, pero bueno, podremos llegar a esa información. Lo que sí he hecho es obtener nuevos documentos de la misma OMS, actualizados. Claro, estos documentos ya contienen otra teoría, que es que precisamente los campos electromagnéticos son inocuos, no afectan a la salud, y obviamente es lo que ellos tienen como plan, como propósito. Claro. En cambio, aquí en este documento sí habla de los impactos a la salud pública. Tenemos otro documento también de la OMS anterior, del año 2011, que habla también del impacto en la salud de la... Ese documento no está notariado, pero ese sí fue extraído directo y hace poco tiempo fue extraído de la página web. Y es un documento antiguo del 2011, pero sí estaba en la página web. Se mantenía. Entonces, sí, se mantiene. Bueno, lo importante de esto es que de los mismos organismos internacionales podemos obtener cualquier cantidad de evidencia documentada. Simplemente lo que hay que hacer es hacer la trazabilidad de documentos, hacer el compendio y establecer los nexos que tienen los diferentes temas, porque están conectados. Como digo, el gran conector de todos estos temas que parecen totalmente ajenos del uno del otro son precisamente la Agenda 2030-2045. Porque cuando hablamos de que el planeta entero ya está en ebullición, como dice Antonio Guterres, entonces implica una acción emergente, urgente para los países, una toma de decisiones al respecto de su propio clima, a bajar la intensidad de emisiones de CO2, ¿no es cierto? La cuota de CO2, lo que hoy llamamos el control de las emisiones, ¿no? Por eso también el Pacto de París fue parte de ese proceso de la Agenda 2030, para que todos los países se alineen a esa agenda. Entonces, el Pacto de París no es otra cosa que una de las acciones geopolíticas para que se cumpla la Agenda 2030
Y esta agenda que ha sido inserta en el Ecuador de manera oficial y de manera legal contractual desde el 12 de abril del 2015 por el expresidente Rafael Correa. Él ha sido quien ingresó ese documento aquí en el Ecuador y que se convirtió ya en los siguientes gobiernos, en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Moreno y en el actual gobierno, se han convertido en políticas de Estado. Eso es lo grave, porque al ser políticas de Estado, nadie puede cuestionar. El país no fue consultado al momento de traer la Agenda 2030. Nadie consultó al pueblo, nadie consultó a la Asamblea, simplemente llegó la orden de la OMS y de la ONU y del Foro Económico Mundial y dijeron, esto se aplica en el Ecuador y punto. Nadie discute, nadie dice nada y la Agenda 2030 entra completa. Entonces, estos cuatro últimos mandatarios lo que hicieron simplemente es obedecer las órdenes de los organismos internacionales y nos empezaron a aplicar todas las 17 objetivos. Esos 17 objetivos, entre ellos precisamente el del cambio climático. O sea, Eduardo, perdón, antes de ir adelante con el tema, me gustaría, en honor a la oportunidad, mencionarle a nuestros oyentes que hay un organismo de la ONU llamado Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, el cual no es precisamente un ente científico, sino un foro que examina y evalúa la bibliografía científica. Repito, no es un ente científico. Ellos lo que hacen es simplemente examinar y evaluar la bibliografía. Esa bibliografía que les llega a ellos, que es científica, técnica y socioeconómica relacionada al tema, porque aquí están involucrados esos tres cosas: la ciencia, la técnica y la socioeconomía, ¿ya? No realiza ninguna investigación de orden científico, ni siquiera supervisa mediante una metapericia lo elaborado por los organismos científicos que le proveen. Y ese panel es quien en marzo del 2023 elaboró un informe responsabilizando al ser humano de la contaminación del planeta y el calentamiento global. Que ahí es donde tocamos pues con esto de la reducción de la población mundial, con el tema de las vaquitas, con el tema de prohibir carne, bueno, un montón de cosas. De allí viene el plan maltusiano de reducción de la población mundial, proponiendo que de los 8.000 millones de personas que somos, actualmente nos reduzcamos a unos 3.000 millones o menos, de ser posible. Continúe, por favor. Es correcto, William. Estos planes que son orquestados, diseñados, propuestos, analizados y sometidos a los burós globalistas no son otra cosa que acción consultiva de los organismos, mas no son determinantes, deliberantes y peor, vinculantes a derecho. Por eso decía al inicio que ellos han pretendido convertirlo en vinculante, han pretendido transformar la palabra gobernanza como parte de la legitimación jurídica en el lenguaje dentro del sistema estatal. Como prueba de ello, le puedo decir que el año anterior, el señor Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad de Quito, en uno de los discursos que dio y brindó sobre la Agenda 2030, él mencionó que el municipio está comprometido con la Agenda 2030 y está comprometido en su aplicación y en su cumplimiento, porque la gobernanza es parte ya de la nueva política municipal. La gobernanza global está dentro de la política municipal. Y aquí viene una noticia, nuevamente una noticia inédita, una noticia que este momento usted y yo vamos a tomar contacto, porque justamente por estos temas contractuales entre el municipio de Quito y los organismos internacionales, acaba de salir a la luz pública una denuncia de varios concejales de la ciudad de Quito de que el contrato firmado entre el municipio de Quito, o sea, Pavel Muñoz,
y estos organismos internacionales para la acreditación, aplicación e implementación del metro de Quito, ¿sí? Perdón, del trole de Quito, de los nuevos troles de Quito, de los nuevos buses que acaban de llegar al Ecuador, ese contrato es ilegal. Ese contrato, lo dicen los concejales, hay un litigio en este momento muy grave, y lo que nos hemos dado cuenta en ese litigio es que el señor Pavel Muñoz firmó de manera ilegal el contrato con estos organismos internacionales crediticios para que se aplique la entrega y puesta en funcionamiento de los troles, más de 60 troles, aquí en el Ecuador. ¿Y qué sería? Que no tuvo la aprobación de los concejales. No, O sea, no es eso. la ilegalidad. No se cumplió. No, el problema es que no se cumplió con la ley de contratación pública aquí en el Ecuador, y los concejales ya salieron a la denuncia en contra del alcalde por este tema de los trolebuses, los nuevos, los flamantes, acaban de llegar al Ecuador, sí, están ya funcionando, y lamentablemente ya están 7 fuera de servicio porque tienen fallas. Entonces, la opinión pública, los mismos concejales de oposición empiezan a investigar y descubren la sorpresa de que el contrato firmado entre el señor alcalde y estos organismos internacionales, ¿no?, es ilegal. ¿Qué es lo que nos hace entender esto y por qué traigo a colación este tema dentro de esta conversación? Porque de cualquier tema que hablemos, mi estimado William, todo está conectado a la agenda. Es increíble, pero todo. Y todo está muy bien documentado. O sea, si hay algún político ecuatoriano, hay algún líder de opinión, algún periodista, algún investigador, alguien que pretenda tirar abajo esta entrevista o decir, está hablando cualquier cosa, nosotros tenemos toda la documentación necesaria para argumentar que todo está conectado a la Agenda 2030, 2045, que todo es parte de estos planes globales de inserción, implantación, yo diría incluso hasta de invasión jurisdiccional del Ecuador. Algo grave, tal vez no esté tipificada la palabra invasión jurisdiccional, pero sí se entiende lo que significa eso. Y Eduardo, eso sería independientemente de quién gobierne el Ecuador los próximos 4 años, no importa quién sea. Ahí vamos a entrar ya en materia un poco más densa luego, pero estamos poco a poco despachando esta situación de la geoingeniería, porque es importante, para cerrar el tema, es importante que la opinión pública sepa y conozca que lo que estamos viviendo en el Ecuador desde el año 2023-24, cuando se fue Lasso y cuando entró Noboa, nosotros estamos viviendo ataques de geoingeniería permanentes utilizando una lista enorme de armas climáticas. Le voy a dar solamente algunas que ya están instaladas en el Ecuador. Los cañones anti-lluvia que están ubicados en Cotopaxi, temas públicos, divulgados en los medios de comunicación, son armas climáticas, armas de modificación climática. Segundo, las antenas celulares, 37,000 antenas celulares instaladas hasta el mes de enero, y siguen instalándose más antenas celulares en el territorio ecuatoriano para generar una malla electromagnética de ionización no ionizante que genera precisamente todos los problemas de salud, y que estas herramientas trabajan en coordinación con otras, como por ejemplo los estelas químicas que lanzan los aviones, y que la opinión pública, tanto en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Santo Domingo, la opinión pública ya ha podido captar en los cielos del país aviones transnacionales que en la estratosfera pasan lanzando estas estelas que muchos, asimismo, volvemos a lo mismo de siempre, pretenderán minimizar, ridiculizar, invisibilizar. Hoy ya tenemos toda la documentación, porque en el mes de septiembre del 2024,
un gran grupo de ecuatorianos, alrededor de 70 ciudadanos ecuatorianos, amparados por la firma de abogados, de médicos y de otros profesionales, y los ciudadanos en respaldo, entregaron una denuncia a la Asamblea Nacional documentada y con las pruebas suficientes para que el Pleno de la Asamblea y la presidenta de la Asamblea, precisamente Viviana Veloz, pueda tomar contacto de estas evidencias documentadas. Entre ellas y entre los documentos entregados a la Asamblea, se entregaron las patentes internacionales de la geoingeniería, de esas armas que acabamos de relatar. Están más de 169 patentes, poco más menos, listadas en los documentos entregados a la Asamblea. Ahí tenemos la evidencia de los incendios forestales que se dieron en agosto del otro año. Estamos hablando de las inundaciones, estamos hablando de las sequías, estamos hablando de la contaminación del medio ambiente, del aire tóxico que estamos recibiendo, estamos hablando de la contaminación del agua con arsénico, que en todo el territorio ecuatoriano ya está siendo crónico este momento, porque se acaba de confirmar, por ejemplo, en un medio de comunicación local de Cotopaxi, tenemos la evidencia del documento, un canal local de Cotopaxi acaba de mencionar que todos los sembríos de Cotopaxi están irrigados en este momento con agua contaminada con arsénico hasta al 90%. Esa información ya es pública, esa información está en los videos. Lo importante aquí, estimado William, es que todas estas evidencias fácticas se tienen que ver como un mapa de crisis climático, pero no como el mapa de crisis del calentamiento climático o del cambio climático que nos plantea la OMS, la OPS, la ONU, la OEA y todos los organismos, sino como un mapa de crisis en territorio y que está siendo afectado en este momento por un supuesto invierno atípico extremo, con clima muy extremo, ¿no? Con tormentas eléctricas, con caída de árboles, como nunca antes se ha visto caída de árboles, debilitamiento de la tierra y una cantidad enorme de deslizamientos de tierra. El día de hoy en la mañana en Teleamazonas, Cristian Rivera, experto en riesgos, ¿no? De la Universidad Central, mencionaba en una entrevista que le realizaron que ya no es culpa de la naturaleza. Y esa frase a mí me pareció fantástica. Ese es un reportaje que se hizo hoy en la mañana y se lo repitió al mediodía. Cristian Rivera mencionó lo siguiente, que ya no podemos mirar a estos fenómenos climáticos como producto de la naturaleza, que tenemos que empezar a mirarlo como la irresponsabilidad de las autoridades. Son palabras textuales de Cristian Rivera, algo que a mí me alentó, porque al fin alguien pudo decir en televisión abierta en el Ecuador de que estos fenómenos ambientales graves, detrás de ello está la irresponsabilidad de las autoridades por no prever este tipo de situaciones. Dio datos técnicos, dio información muy importante y nosotros vamos a tener más adelante un contacto directo con él para cruzar datos, cruzar documentos y cruzar esta realidad que seguramente él no conoce. Si hablamos con Cristian Rivera y le decimos, mira, esta situación va más allá de un asunto solo del medio ambiente o del clima de Quito o de Guayaquil, al ver estos documentos que hemos evidenciado acá, obviamente él va a cambiar, él y la opinión pública va a cambiar la perspectiva. Claro, lo que pasa, Eduardo, es que habrá que ver si el medio de comunicación se lo permite, porque a veces el periodista tiene toda la buena intención, pero ellos están subordinados de todas maneras. Y yo quería mencionar algo porque la gente se está preguntando, al menos alguna cantidad de ellos, de, bueno, en qué están respaldadas estas cuestiones, porque los científicos oficiales, la ciencia oficial, siempre se encarga de negar todas estas cosas, ¿no? Pero para conocimiento de nuestro público, hay científicos valientes que no están alineados con estos organismos, como son John Raymond Christie, que es un climatólogo estadounidense,
Timothy Francis Ball, que es un geógrafo y climatólogo británico, Roy Spencer, bastante conocido en este ámbito, es un científico investigador norteamericano, está Patrick Mitchell, Ian Clark, Pierre Richard, en fin, hay algunos, y estos han escrito libros también, no solamente papers. Hay dos personajes que tienen libros, ya les voy a decir el nombre porque yo también he hecho mi investigación sobre el tema, y están, por ejemplo, a ver, uno que se llama Clive Hamilton, que escribió un libro que se llama Earth Masters, The Dawn of the Age of Climate Engineering, perdón mi inglés, y una mujer también, se llama Naomi Klein, que tiene un libro que se llama This Changed Everything. Estas personas son críticas de toda esta situación que se está dando y que lo que hace es tener otros fines, no realmente ayudar a la humanidad. La ventaja, William, es que todos estos investigadores, hay grupos de investigación, hay instituciones que están del otro lado. De hecho, hay algunas organizaciones también internacionales no alineadas al cambio climático y a los organismos como la ONU. Son organismos independientes que se crearon específicamente para dar la contrarréplica a los organismos internacionales. O sea, esto no es un asunto amateur, esto no es un asunto de conflicto político de intereses, ¿no? Ajá. Este es un asunto técnico y este es un asunto que lleva a pensar a la opinión pública, a los ciudadanos del mundo entero, a los ciudadanos del Ecuador, que estas lluvias, estos rayos que han matado hasta el momento ya más de 6, 7 personas en el Ecuador en los últimos 2 años, ¿no? De los árboles que han caído en diferentes ciudades del Ecuador, están cayendo todo el tiempo. Hay deslizamientos de tierra graves como los de Alausí, donde murieron muchas personas, creo que 200 personas, si no recuerdo mal, etcétera. O sea, hay una cantidad de fenómenos climáticos que han sucedido y están sucediendo ahora que están siendo utilizados como armas geopolíticas locales. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué anunciar que es una arma geopolítica local? Si hablamos de un asunto global, del mundo entero y de todos los países. Pues recordemos lo que pasó en Valencia. En Valencia sucedió lo mismo. A Valencia le dijeron que les llegó la dana, es una palabra que nunca en la historia de la meteorología se ha escuchado, la famosa dana, y simplemente se acuñó el término y todo el mundo habló de la dana. Aquí en Ecuador, hace unas semanas atrás, hablaron asimismo de un fenómeno de la niña, le pusieron un nombre, no me acuerdo bien el nombre, pero era la niña algo, que no es el fenómeno de la niña tradicional que nosotros conocimos por décadas. Le cambiaron de nombre y nadie reclamó, nadie dijo nada. Simplemente apareció en la prensa la niña, no sé si usted me recuerde, le pusieron un nombre. No, pero claro, no, la gente no pide explicaciones, simplemente engulle como un cerdo que le tiran un zapato y se lo come, una piedra y se la come, todo se lo traga. Nos falta ese espíritu de crítica y de exigir explicaciones al Estado. Exactamente, y como este tema del cambio climático aquí en el Ecuador, hablemos de nuestro país, está siendo muy grave porque las imágenes que se ven en los noticieros, ¿no? Son prácticamente las mismas que sucedieron en Valencia. Autos arrastrados, desde el año anterior, en octubre del año anterior, hubo un aguacero tan fuerte aquí en Quito, en el sur de Quito, que los carros iban boca abajo, deslizándose en el mar de lodo y de agua, ¿no? Aquí en plena ciudad de Quito. O sea que, en otras palabras, lo que sucedió en abril del 2022, acá en Quito, que fue mundialmente conocido el tema de la Gasca, ¿no? El deslizamiento de tierra en la avenida La Gasca, literalmente está sucediendo este momento. Y está sucediendo en todo lado. No vayamos muy lejos, lo que pasó también en Cuenca, ¿no?
con el desbordamiento de los ríos, después se secó el río Tomebamba como nunca en la historia, cosas que nunca en la vida han sucedido, estimado William, en la historia de nuestro país, pero que las normalizaron y lo hicieron a través de los medios, porque los medios reciben órdenes de los organismos internacionales que les dicen, este es el guión que ustedes tienen que argumentar en los noticieros. Y como usted bien lo ha dicho, aquí nadie pregunta, nadie entiende nada, nadie cuestiona, simplemente llegan cosas nuevas, ideas nuevas, fenómenos nuevos. Entonces, obviamente, como un ciudadano no investiga, no es experto, no tiene nada que decir, simplemente sufrir las consecuencias de que perdió toda su casa, como está sucediendo en la costa ecuatoriana, ¿no? La gente está perdiendo sus casas, hay cualquier cantidad de damnificados, más de 2.000 damnificados, creo que ya subió a 22 las personas fallecidas por este clima, y todavía no nos preguntamos de quién es la culpa. Si Cristian Rivera hoy, por primera vez en televisión abierta en el Ecuador, dice que detrás de esto está el ser humano, están las autoridades irresponsables que no preveyeron esta situación, yo me sumo a las palabras de Cristian Rivera y haré lo posible por cotejar información con él para que se amplíe este conocimiento que él ya tiene, porque él es experto en este tema climático, pero seguramente él no tiene el resto de la información que en nuestra investigación nosotros sí hemos logrado acumular con los documentos vastos que ya contamos, ¿no? Entonces, si el Ecuador, este momento crítico, estamos a las puertas de unas elecciones, en donde ya se advirtió por parte de la presidenta del CNE que por culpa del clima, nuevamente, ¿no es cierto?, puede ser que cambien los recintos, supuestamente para que los ciudadanos vayan a votar. Estamos hablando de un oscurantismo de la información pública impresionante, porque ¿cómo es que ellos saben que va a haber en tal recinto, en tal lugar, un hecatombe y que ya van a mover? ¿A qué hora van a mover? ¿Con qué logística van a mover? ¿Con qué capacidades humanas y logísticas y económicas van a mover recintos? O sea, ¿ya sabían? Entonces, si ya saben, William, aquí viene una pregunta. ¿Cómo lo saben? ¿No se supone que a nivel de INAMI los pronósticos no son otra cosa que pronósticos? Porque durante décadas el mundo entero ha conocido los pronósticos climáticos. Y el INAMI no puede hacer otra cosa que anunciar pronóstico. No es lo mismo decir pronóstico que decir planificación climática. Claro. Hoy tenemos acceso a información técnica de fuera del país con plataformas climáticas serias, muy importantes, y que están alineadas incluso a plataformas como Copérnicus, ¿no? Que los ingenieros saben, los expertos saben qué es Copérnicus, y otras plataformas que nos dan información en tiempo real de lo que ellos están planificando para la próxima semana. De ahí mismo, por ejemplo, Windy es una de las plataformas que enuncia el INAMI, que enuncian en los medios de comunicación del Ecuador, ¿no? Copérnicos es otra de las plataformas, y estas plataformas internacionales que están en Internet, cualquier ciudadano puede ingresar y averiguar, proyectan los desastres naturales, William, hasta con una semana de anticipación. Ellos dirán pronóstico. Nosotros hoy sabemos que son planificaciones, porque es tan minuciosa la planificación que ellos muestran en sus plataformas, que lo único que tenemos que hacer los ciudadanos es mirar las plataformas en su celular. Puede descargarse cualquiera de las plataformas, sea Windy, Meteored, IQ Internacional, que es la calidad de aire, Copérnicus, ¿no? Ya voy dando 4 opciones. Los ciudadanos pueden ingresar en el celular, verificar y darse cuenta cómo van planificando y van proyectando, ¿no?, lo que va a suceder con el clima en cualquier parte del mundo. Usted pone el mapa del Ecuador en cualquiera de las plataformas y usted va a poder ver en la línea de tiempo lo que va a suceder a esta hora, 1 hora después, 1 día después, 3 días después, hasta 5 días después.
Si podemos prever esto y Cristian Rivera conoce estas aplicaciones, entonces, ¿por qué el INAMI no advierte lo suficiente para que no se den estos problemas de deslizamiento, de muertes, de ahogados, de cantidad de desastres que estamos viviendo ahora? Entonces, volvemos al inicio. ¿No nos llama la atención esta cantidad de desastres no naturales, estas cantidades de desastres antrópicos o antropogénicos del clima que están generando cualquier cantidad de destrucción de la infraestructura ecuatoriana? Ya destruyeron el oleoducto, supuestamente, ¿no? Le echaron la culpa también al clima, ¿no? No sé si usted recuerda, en las noticias salió el oleoducto en Esmeraldas, desastre natural, ¿culpa de qué? Del clima. Y Eduardo, vayamos un momentito nuevamente a la historia, para que vean pues de que no, esto no es tan tirado del cabello, porque ahí están los hechos ya ocurridos. Lo que ocurrió con el famoso desastre del mar Aral, la Unión Soviética desecó ese mar interior y que fue causada por decisiones políticas en realidad. Y esto dio como resultado enfermedades respiratorias masivas, aumento de cánceres y deterioro de la salud pública por salinización y contaminación del aire. Estas cosas, la historia las recoge, a veces están un poco escondidas ahí, pero son públicas, ¿no? Son públicas si las busca. Lo que pasa es que también hay una ignorancia selectiva, a la gente no le interesa, no le gusta investigar, no le gusta enterarse. No sé, quizás es más cómodo vivir en la ignorancia. Continúe, por favor. Es verdad, William, lamentablemente nuestro país se suma a la cantidad de países que han sufrido también estos ataques. No vayamos muy lejos, Argentina ha sufrido 2 veces ataques gravísimos que salieron en los noticieros internacionales con unos ventarrones, unas tormentas nunca antes vistas en Argentina, ¿no? Hubo cualquier cantidad de muertos, destrucción de infraestructura, ¿no? Lo mismo ha sucedido en Perú, lo mismo ha sucedido en Chile, lo mismo ha sucedido, bueno, Chile es muy golpeado por la, entre comillas, la naturaleza, ¿no? Lo mismo ha sucedido en México, ¿no? Ha sucedido en Italia, ha sucedido en Valencia, España. Entonces, yo creo que tenemos que apelar, estimado William y estimados amigos, tenemos que apelar al sentido común. Tenemos que recuperar el sentido común y hacernos preguntas elementales. No hay que ser investigador profesional, no hay que ser académico, no. Simplemente observar, mirar el cielo, mirar la lluvia que no es normal, la lluvia ácida que cae. Es ácida porque está llena de arsénico, de plomo, de un montón de componentes químicos que están secando y están destruyendo y contaminando los alimentos. No por nada la OMS está advirtiendo de la crisis alimentaria. Y aquí vamos a entrar en otro tema, no lo vamos a desarrollar, solo lo vamos a dejar como una pequeña bocanada para una próxima conversación, pero estamos hablando de que la crisis alimentaria también es parte de la crisis climática, porque al declarar que las vacas están generando CO2, por lo tanto hay que matar a las vacas, o que la gripe aviar está afectando a los pollos y que por lo tanto ya no hay producción de pollos ni tampoco producción de huevos, que es lo que está pasando en este instante en Estados Unidos, volvemos a lo mismo. Entonces, tantos desastres no pueden ser de la naturaleza y al mismo tiempo se acaba de activar el cordón de fuego de los volcanes. Ajá. Más de 7 a 10 volcanes en tiempo real y simultáneo se han activado a lo largo del cordón de fuego del Pacífico y también en Oriente. Otros cuantos volcanes ya están en procesos de erupción. Y no se diga el Ecuador. En Ecuador hemos perdido el primer glaciar, que si no recuerdo el nombre del glaciar que acabamos de perder, pero es el primer glaciar que ya perdió. ¿Perdón? ¿No? ¿En qué? En el Cariguairazo. Correcto, el Cariguairazo fue... El Cariguairazo porque cuando estaba en la escuela y nos enseñaban, porque ahora no les enseñan a los niños,
Y a mí se me ocurría que era cara de payaso, pero es cariguairazo. Un nombre bastante Carihuayrazo. especial. Sí, justamente el Carihuayrazo acaba de perder su nevado. Yo Ya. recuerdo que hace más de 20 años, Freddy Ehlers, en un reportaje en su programa La Televisión, hizo un reportaje muy importante en donde por El primera Ministerio vez, del Vago, ¿sí? el del Ministerio del Vago. Exacto, ese. Freddy Ehlers, en su programa La Televisión, en el año 2000, anunció en un reportaje muy extenso y muy sólido una entrevista con Al Gore. Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, que mencionaba precisamente que en los próximos 20 años el Ecuador iba a perder sus glaciares. Ya pasaron los 20 años, son 25 años. Y es justamente lo que está pasando. La pregunta es, ¿cómo sabía Al Gore hace 20 años atrás o más de 20 años atrás de eso? Es porque es parte de este plan que no es de ahora. Este plan de la agenda globalista tiene por lo menos unos 50 años. Claro. Entonces, que ha ido mejorando, ha ido reciclándose, ha ido madurando, pero hoy tenemos la Agenda 2030, que es el gran plan globalista de la despoblación. Ellos le llaman disminución de la pobreza. El objetivo número 1 de la Agenda 2030 es la disminución de la pobreza. Pero lo que no nos dijeron es que es disminuyendo a los pobres y Claro, generando claro. pobres. Eso es Claro, como cuando generando pobres. los políticos también hablan de acabar con la pobreza, pero es acabar con la pobreza de ellos. Exacto, exacto. Oiga, Eduardo, Entonces, a propósito de políticos, ¿hay alguna referencia, algún comentario, alguna relación que haya hecho alguno de los candidatos respecto a este tema? Algo usted me mencionaba sobre un documento que había aparecido recientemente, el cual se vinculaba o comentaba la candidata a presidente de la República. sí, Coménteme correcto, sobre eso, sí, sí. a todos. Tengo una información también extraída de Coavisa. Aquí está. Esto está publicado en la página web de Coavisa. Cualquier persona puede ingresar. La noticia fue dada el 10 de abril del 2025. Está publicado. Está Yo calientita. he extraído esta noticia por la relevancia que tiene. Y tiene que ver con la Agenda 2030 nuevamente. Volvemos a lo mismo. Le cambian de nombres, un programa se llama de una forma, otro programa se llama de otra forma, pero todos los programas confluyen en la Agenda 2030. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el programa de seguridad. La seguridad. Y aquí en el Ecuador el primer problema que tenemos es la seguridad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Acaso la seguridad entonces no fue creada como parte del plan? La respuesta está ahí en la investigación. Y este documento dice lo siguiente. Fíjense ustedes, mi estimado William y amigos, el título de esta noticia de Coavisa. Y dice, la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, elabora un programa de seguridad y defensa para el Ecuador. Es el primer país miembro que se va a beneficiar de este plan de seguridad y defensa. ¿No? Y cuando uno lee este artículo de Coavisa, le hace pensar de que, bueno, ¿cómo así? La OEA se mete en jurisdicción nuevamente. Que yo sepa, ese es un asunto interno. La seguridad es un asunto interno. Tiene que ver con la soberanía del Ecuador. Por algo tenemos Fuerzas Armadas, por algo tenemos sistemas de seguridad, por algo tenemos, creo que se llama la Ley de Seguridad del Estado, si mal no me equivoco, que tiene que ver un organismo internacional y mucho menos entregarnos a nosotros un programa. El señor Luis Almagro, presidente de la OEA, nos está diciendo que nos hace el favor, o secretario de la OEA, nos hace el favor de entregarnos un programa que contempla, entre otras cosas, está aquí escrito, dice, la persecución penal.
la OEA, entrando a jurisdicción del Ecuador, a hacer una serie de trabajos de cooperación internacional, de protección ciudadana. Y cuando yo leí esta parte, estimado William, me vino a la mente un anuncio que hizo la candidata Luisa González. En ese anuncio lo decía claro: nosotros no vamos a hacer los famosos CRCs. Entendieron mal mi plan, decía en su mensaje, para obviamente bajar la intensidad y el impacto mediático que tuvo su propio anuncio de ser gestores de paz. Salió al paso a corregir y dijo lo siguiente, dijo: no, nosotros no vamos a hacer los comités de la revolución como fue antes, no, entendieron mal. Lo que nosotros vamos es a alinearnos a un plan de seguridad de los organismos internacionales, que ya lo tenemos. Cuando yo escuché esa frase de la candidata, inmediatamente conecté con este plan. Aquí está el organismo internacional, la OEA, aquí está lo que está planteando hacer, está hablando de protección ciudadana. ¿Y qué hacen los gestores de paz o ese grupo que se protección ciudadana? Dicen que el pez muere por su propia boca. Y la candidata acaba de anunciar su vinculación con la Agenda 2030. La OEA, la ONU, la OPS, la OMS, el Foro Económico Mundial, todos son parte del mismo plan, de la misma agenda, todos. Y para aclarar, ¿qué pasa con el candidato presidente candidato? Porque es las dos cosas, ¿no? Ya no se sabe qué es. Que se ha manifestado. Bueno, él está claramente alineado a la Agenda 2030, lo dijo en la anterior reunión de la ONU, cuando se presentó ahí públicamente y dijo: mi gobierno está comprometido en el cumplimiento de la Agenda 2030 y hemos ya avanzado ampliamente en el cumplimiento. Ellos utilizan ciertas palabras claves, mi estimado William. La palabra, acuérdese de esto, y esta es una nueva nomenclatura que nosotros los ecuatorianos tenemos que empezar a pensarla ya de manera muy minuciosa y con mucha suspicacia y duda. Hay que sembrar esa duda en las siguientes palabras: la palabra cumplimiento, la palabra gobernanza, la palabra sostenible, tal como lo dijo un experto en economía política, un PhD ecuatoriano, ahorita no me acuerdo su nombre, mencionaba que la agenda sostenible es un arma geopolítica. Palabras textuales de este experto en economía política de la Universidad Central. Hace, creo que un año atrás, lo dijo en una conferencia, precisamente hablaba, Pablo Dávalos, ya recordé su nombre, Pablo Dávalos, este experto en economía política, PhD en economía política, mencionaba que la agenda sostenible no es otra cosa que un arma geopolítica. Palabras textuales de Pablo Dávalos. Esto lo dijo ya hace más de un año. Entonces, hay que atar cabos. Nosotros tenemos toda la estructura integrada en la investigación. Todo el mapa de crisis en el Ecuador ya lo tenemos muy descifrado, muy bien estructurado y descifrado. Hoy lo que he hecho es compartir con usted, y gracias a su voluntad, mi estimado William, parte de este entramado, con documentos. No, es responsabilidad social tanto suya como mía. Y justamente, Eduardo, estamos llegando al final del programa y le pido en este momento, así como a los condenados, que nos dé sus últimas palabras. Así es, William. Bueno, simplemente para decirles a todos que tenemos que recuperar el sentido común. Debemos recuperar el sentido de patria, de ser propietarios de nuestra tierra, de nuestra soberanía. Debemos recuperar, no perderla. Nos abocamos a unas elecciones el día domingo, en donde tenemos alternativas legales para decirle que no a estos personajes que son simplemente marionetas de poderes supranacionales. Ya el país lo sabe. Gran parte del país se está dando cuenta de que ninguno de los dos candidatos realmente es alternativa. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es
tomar la información que va llegando, por ejemplo, por esta entrevista ha llegado información que muchos ecuatorianos no tienen ni idea y que tampoco la van a poder negar porque han sido sustentadas con documentos y que podrán ser divulgados los documentos cuando quiera cualquier ciudadano, desde el más reacio político que quiera pretender negar esta entrevista, hasta el más inocente ciudadano que tiene el derecho de saber la verdad. Mi trabajo como profesional en investigación y en comunicación es encontrar la verdad documentada y comprobada y divulgarla. De acuerdo, de acuerdo. Ha estado con nosotros el comunicólogo Eduardo Barba Arias, a quien agradecemos por su tiempo y por la valiosa información compartida. Y a ustedes, mis queridos amigos, seguidores, como siempre, mi reconocimiento y mi promesa de continuar trayendo a este espacio temas y personajes que puedan contribuir con sus conocimientos para el bienestar de nuestra sociedad. La lucha es dura, pero aquí seguiremos de pie. Un abrazo para usted, Eduardo, y hasta pronto. Gracias, igualmente, William. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.